Hablamos de la necesidad de una coordinación de los distintos aspectos involucrados en la vivienda y convertir una verdadera política de Estado. Yo diría que la normatividad general debe ser del Estado federal y que debiera haber mucho más desenvolvimiento de las agencias estatales y municipales. ¿Cuál es el papel de las ciudades en todo esto? Aparte de que los municipios deben regular el suelo urbano, ¿cuál sería el papel? Por ejemplo, la Ciudad de México, ¿cuál es su política? Fíjate que es muy importante tu pregunta porque además es la que más hace la gente. O sea, decir, ¿con quién voy? ¿Con quién voy a que me ayude? ¿No? Porque por un lado están las financieras, que pueden ser los OFOLES o las financieras públicas como Infonavit, que antes construía, pero también están las autoridades municipales y las autoridades delegacionales y, como tú dices, la Ciudad de México, que son los que regulan el crecimiento urbano y que tienen la responsabilidad y además son la autoridad más cercana a la gente y que ahí deberían de intervenir. El problema que yo advierto es que en realidad es los mecanismos para reclamar que mi vivienda, que mi unidad habitacional no cumple con los requisitos internacionales o con los que dice la Ley General de Asentamientos Humanos o con lo que le dicen los reglamentos municipales, no existen esos mecanismos. No hay una manera para el ciudadano de reclamar que, por ejemplo, tu camellón no funciona, que no tienes un área verde, que acaba de vender el municipio o donarlo. Por ejemplo, en Puebla tengo un caso que acaban de donar un área verde, se la acaban de donar al ayuntamiento, al sindicato del ayuntamiento. Esto sucede en Puebla, y entonces lo quieren para un centro social, para fiestas sociales. Entonces no hay mecanismos. Tú eres asesor jurídico del Consejo de Defensa de la Vivienda. Sí. ¿Cuál es el problema que te enfrentas cotidianamente? Mira, el problema que más lastima son los desalojos, las amenazas de desalojos. Sin embargo, últimamente... ¿Por qué no pagan? Porque no pagan, porque pierden el empleo y no hay manera de pagar los intereses. Tú pierdes el empleo y tienes que pagar más. Es casi una regla general. Es absurdo. Es absurdo. En vez de que haya un seguro de desempleo, si tú caes en desempleo tienes que pagar más por tu vivienda porque ya no tienes el derecho que deriva de la relación de trabajo. Y sin embargo llega un rescate a las financieras de 15,000 millones de pesos. A ellos sí los rescatan, pero a los deudores no los rescatan. Pero ese es el problema como que más urgente. Sin embargo, un problema más profundo que es el deterioro de las viviendas y el abandono de las viviendas. Porque realmente tenemos unidades habitacionales tipo guerra. O sea, se ve un escenario de guerra. ¿Y por qué digo eso? Porque están en una calle, solamente hay una vivienda habitada y todas las demás están vandalizadas, están rotas, están destrozadas, están grafiteadas, está crecido el pasto en las canchas de básquetbol, si es que hay 2 o 3 en donde hay mil básquetbol viviendas. Sobre césped. Sí hay Así es, básquetbol sobre césped. Ese problema cada vez está llegando más. Y ahora nos llegan solicitudes por correo electrónico y de diferentes maneras exigiendo que estas viviendas sean rescatadas y sean para más vivienda, porque la demanda sigue creciendo. Entonces, en realidad el problema de la vivienda, al haber apostado por la bursatilización, por la privatización, por el aspecto puramente financiero, están surgiendo los problemas sociales de la calidad de la vivienda, la calidad de la unidad habitacional, la cercanía o lejanía, mejor dicho, la lejanía de los centros de trabajo, que es lo que comentábamos ahorita en el corte. Mira, yo creo que hay que no lo hemos tocado, ahí está tu libro, que está en reedición en este momento, sobre el Manual para la Defensa del Usuario Eso es importante. Yo creo, permíteme, que ha habido primero, en todo tiempo, estoy hablando del México del siglo XX, desde luego, ha habido intentos muy desconectados. A ver, ¿de qué me viene a la cabeza? Primero, lo que es ahora el ISSSTE, que fue la Dirección de Pensiones Civiles y de Retiro. Así es. La casa en la que yo crecí, la compraron mis padres, que eran maestros, ahí en la Colonia del Valle, con la Dirección de Pensiones. Llegabas a una casa y pedías a pensiones un crédito. Pues eran casas no muy grandes, pero muy decorosas para una familia de un trabajador al servicio del Estado. Después vinieron varias instituciones que tuvieron planes de vivienda. Recuerdo el Banco Nacional Hipotecario y de Obras Públicas. Construyó, hablando de la Ciudad de México, Tlatelolco, por ejemplo. Ahí está la torre de Tlatelolco, eran las oficinas del Banco Hipotecario de Obras Públicas. Mario Pani. Mario Pani. Y luego el ISSSTE. Luego
el IMSS. El IMSS construyó vivienda. Ahí está, por ejemplo, San Jerónimo. ¿Sí? La unidad habitacional de San Jerónimo, uno de los mejores conjuntos habitacionales, que todavía que tiene espacios verdes, que tiene corredores, que tiene... Un concepto diferente al que ahora existe. Luego vino, entre otros, luego hubo un Instituto de la Vivienda que desapareció. Luego hubo el Infonavit. A mí me tocó la creación del Infonavit porque había una obligación en la ley federal, en la Constitución, de que con más de 50 trabajadores las empresas deberían proveer de casa a sus trabajadores, y resulta pues que esto nunca se hacía en la práctica. La Ley Federal del Trabajo de 70, la reforma, lo convirtió en derecho colectivo. Esto lo hizo objeto de la huelga. Se podía hacer una huelga. Entonces tuvimos una negociación y una reforma constitucional para crear una institución. Hubo muchos asegúnes, porque el Banco de México tenía también un fondo y quería que las empresas dieran ese fondo. Total, quedó como una institución tripartita. Ahí ha habido muchos abusos. Ahora, todo lo que he hablado desapareció. Quedan fundamentalmente Infonavit y Fobiste. ¿Qué ha sido de ello? Bueno, en el caso de Infonavit podríamos nosotros señalar que es la institución que más créditos otorga y que en la actualidad estamos hablando de casi el 70%. De lo que se construye en materia de vivienda en este país tiene que ver con estos créditos del Infonavit. Pero nada más para trabajadores de apartado A, para los que tienen un patrón privado. No es para los trabajadores del servicio del Estado, ni menos para la economía informal, ¿no? Desde luego, para eso está específicamente el Fobiste, pero no podemos señalar nosotros que llevan un proceso muy amplio de construcción. Lo más que pueden construir son alrededor de 100,000, o ya no digamos construir, sino otorgar créditos, son 100,000 lo que tienen planteado anualmente. Yo por eso me refería a las cifras en cuanto al crecimiento de vivienda que había habido del 2005 al 2010, y una de las cuestiones que considero importante es la forma en que se produce la vivienda, porque los programas tienen que ir orientados a que haya mejoramiento, ampliación de vivienda, y que existe una política para la compra de vivienda usada, para la regeneración. Exacto, porque urbana. No nada más se trata de nueva vivienda. Un arquitecto, Ramírez Vázquez, hablaba de un modelo que era la casa que crece. Decía, se casa una pareja, y luego tiene un hijo, luego tiene vivienda progresiva. Ahora le llaman vivienda. Entonces, ese programa es muy importante. Pero es del Infonavit. Bueno, lo tiene de manera muy marginal. Ese es el problema de la política que se ha seguido, porque se basa en los proyectos de construcción, donde nosotros decimos que desafortunadamente se ha afectado mucho al territorio nacional, que hay una mancha continua, pero con una serie de problemas de desorden, y uno de los elementos que maneja la Organización de las Naciones Unidas y eso es importante, que tiene que ver con el concepto de vivienda adecuada, es que dentro de tu vivienda pueda haber seguridad en todos los sentidos, ¿no? Jurídica, sobre todo en relación a la tenencia de la tierra, que sea un lugar donde puedas vivir en paz, ¿no? Que pueda ser un lugar, medio ambiente sano. Desde luego, un lugar accesible, es decir, que no quede a 15 kilómetros o a 20, donde alrededor no existe nada donde tú te puedas desarrollar, es decir, no hay equipamiento ni infraestructura, sino estás viviendo aislado. Y también lo que tiene que ver con que sea asequible, que es el término que ellos manejan, es decir, lo que también tiene nuestra Constitución política cuando habla en el artículo 123, cuando se crea este fondo de vivienda en los años 70, que sean créditos baratos y suficientes, es decir, que la gente pueda tener acceso a ese tipo de financiamientos. Pero si la estructura está basada en los negocios, si la estructura está basada en el mercado y no en el derecho de la gente, si ahora se están orientando a menos de 4 salarios mínimos, pero porque lo consideran un nicho de mercado y no porque lo consideran que es un derecho fundamental para poder vivir. Hasta ahora le han dado las privadas, las desarrolladoras privadas, arriba de 4 veces salario mínimo. Como la tarjeta de crédito, que no se la dan a nadie que tiene menos de 3, 4 salarios mínimos. Y ahora lo considero un nicho de mercado, pero de mercado chatarra. Deben hacer una vivienda
realmente miserable. Y de desarrollo urbano salvaje, digamos. Eso es muy importante. Porque lo que deforman la ciudad. Deforman la ciudad. Por eso el concepto de hábitat es un concepto integrador, donde nosotros tenemos que concebir a la vivienda como un detonador de ese crecimiento, porque donde se instala la vivienda se requiere un mercado, se requiere pues la tiendita mínimamente, un centro de salud, una clínica o una escuela. Todos esos elementos son los que ya no se han tomado en consideración. Por eso si nosotros vemos los ejemplos que tú hablabas en el caso de Tlatelolco. Y los primeros que hizo el Infonavit, ¿te acuerdas? Así es. La época de Jesús Silva Gerso, que eran verdaderas pequeñas ciudades, ¿no? Pero incluso había un manual donde en arquitectura tenías que tomar en consideración cuáles eran los mínimos, cuáles eran las áreas de circulación, es decir, un espacio realmente habitable donde se pueda uno desarrollar adecuadamente y no lo que se ha dado por construir como los Palomares o Tinacolandia, como bien le dices, que finalmente lo que te está expresando... Pero si tú lo dejas a la mano del mercado, este territorio... compra a precio baratísimo, pues un terreno por ahí lejano y hace construcciones seriales a bajo precio, como la gente en otra cosa tiene Pero no todo estaba bien antes, ¿eh? No quiere decir que todo esté bien. No, eso no. Yo dije que fue muy errático. Incluso me acordé que fue errático. De repente era una institución, de repente aparecía otra, de repente otra más allá. Hubo un tiempo en que el IMSS, en que el Infonavit... Es que la solución no fue la correcta. Porque también se les entregó, hubo mucho negocio entre el Infonavit. ¿Para qué hablamos de eso? Y nada más, lo último es que yo diría es lo del Infonavit, el Fobiste y el Fonapo. El Fonapo también es una institución que era muy importante, que estaba orientada a la gente que no es sujeto de crédito, a la población más vulnerable, y que lo que han hecho es desaparecer prácticamente al Fonapo. Aquí se señalaba que se otorgaron 1000 créditos, por ejemplo. ¿El Fonapo va dirigida al campo? Va dirigida al campo y a la ciudad. Ahí hay vivienda rural y vivienda en la ciudad, pero para la gente más vulnerable. Nos están llamando a otro bloque.